Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Osorio. En este vídeo vamos a repasar del bloque de la célula las diferencias fundamentales entre los distintos tipos de célula. Vamos a repasar qué características son propias de las células procariotas y cuáles de las células eucariotas, haciendo una distinción entre algunos aspectos que son únicos o exclusivos de las células animales y otros que son únicos o exclusivos de las vegetales. Así que, bueno, para repasar todo eso lo tenemos reunido en esta tabla, ¿vale? Vamos a hablar sobre si tienen membrana plasmática y pared celular y cómo son estas, qué componentes tienen o si no las tienen, de cómo es el núcleo en el caso de que lo tengan y cómo tienen ese material genético, de los componentes membranosos o no membranosos que tenga la célula y de cómo llevan a cabo su proceso de división celular. Pues vamos a ello. Bien, tenemos en rojo todo lo referente a célula animal. Aquí la vegetal, ¿vale? Por lo tanto, este sería nuestro cuadro de eucariotas. Y por el otro lado tenemos nuestra célula procariota en azul. Vale, vamos a empezar con el primer punto, que es la membrana plasmática y la pared celular. En el caso de todas y cada una de las células, ¿vale? Vamos a tener membrana plasmática, que delimita el espacio que ocupa la célula, pero tenemos alguna distinción importante, y es que en el caso de animales, esta membrana plasmática va a tener colesterol como componente. Sin embargo, ese colesterol no nos aparece en otras membranas, ¿vale? Como por ejemplo la de las células vegetales ni la de las células procariotas. Recordar que todas las membranas tienen los mismos componentes, proteínas, fosfolípidos de membrana, ¿vale? Pero recordar que el colesterol solo aparece en las membranas animales. Y lo segundo, refiriéndonos a la pared celular, no nos la vamos a encontrar en células animales, ¿vale? Carecen de pared celular. Y sí que tenemos pared celular tanto en vegetales como en células procariotas. La diferencia fundamental, el componente principal que las forma. En el caso de la célula vegetal, tenemos que el componente principal es celulosa y en el caso de las células procariotas, el peptidoglucano. Vale. Por último, vamos a indicar que en el caso de la célula procariota también pueden tener por fuera de esta pared celular una cápsula, que es otra capa más que les ayuda a estas células procariotas a protegerse o bien de ser fagocitadas o bien de la desecación, ¿vale? De perder grandes cantidades de agua. Nos vamos al segundo punto. Entonces, respecto al núcleo y al material genético, nos encontramos que en las células eucariotas, ¿vale? Es común a ambas, tenemos un núcleo diferenciado con doble membrana. Por otro lado, tenemos moléculas de ADN que están asociadas a histonas. Recordad que las histonas son esas proteínas que participan en la compactación del material genético, ¿vale? Y las moléculas son moléculas de ADN lineales y además tenemos varias, ¿vale? Normalmente tenemos varios cromosomas o varias moléculas lineales. En el caso de la célula procariota, lo primero es que carece de núcleo, por lo tanto el material genético se encuentra en el citoplasma, ¿vale? Sin un núcleo diferenciado. Luego las moléculas, en vez de ser lineales, son moléculas de ADN circular y no están asociadas a histonas, ¿vale? Diferencia también fundamental. Además, van a tener un genoma principal, que es su molécula de ADN circular, y aparte pueden tener pequeñas moléculas accesorias de ADN que les otorgan a la bacteria o a la célula procariota información adicional, aparte de su genoma principal, que son lo que reconocemos como plásmidos. Bien, en cuanto a los componentes membranosos o no membranosos, en el caso de células eucariotas, vamos a tener en común todos estos que tenemos aquí escritos en negro, ¿vale? Componentes no membranosos importantes, pues podríamos citar el citosol, el citoesqueleto, que es el conjunto de todos esos filamentos proteicos que están en el citosol de nuestras células, y los ribosomas. Aquí en ribosomas tenemos un asterisco, ¿vale? Para que recordemos que los ribosomas nos los podemos encontrar en el citoplasma, adheridos a la membrana externa o a la cara externa de la membrana del retículo endoplasmático rugoso o también adheridos a la cara externa de la membrana del núcleo.
Todos ellos son ribosomas 80S, ¿vale? De los grandotes o de los ribosomas propios eucariotas. Sin embargo, también tenemos que recordar que dentro de orgánulos como la mitocondria y el cloroplasto tenemos también ribosomas, pero estos son 70S, ¿vale? Bueno, como componentes membranosos, pues ambas células, tanto animal como vegetal, van a tener retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas y vacuolas, ¿vale? Bueno, repasamos un poco funciones principales de estos orgánulos. Esta es una pregunta clásica de examen, que indiquemos cuál es la función principal de cada uno de ellos. Por ejemplo, pues del retículo endoplasmático rugoso podemos citar la síntesis de proteínas, ¿vale? Que sería su principal función. Y en el liso, acordaos que que empieza por L, la función principal va a ser la síntesis de lípidos. Por otro lado, tenemos el aparato de Golgi, que es multifuncional, tiene un montón de funciones, pero entre ellas pues, nos vamos a encontrar que lleva a cabo la formación del fragmoplasto en la citocinesis, que ahora hablaremos de ella, lleva a cabo la formación de las vacuolas y los lisosomas, que son otros componentes también membranosos, ¿vale? Y luego pues, puede también llevar a cabo reacciones químicas donde modifique tanto las proteínas como los lípidos, para luego englobarlos en una vesícula, añadirles péptidos señal e indicarle cuál es su fin o su localización final en la célula. Por ejemplo, pues cuando en el retículo endoplasmático formamos una proteína de membrana, el aparato de Golgi es el que se encarga muchas veces de modificar esa proteína y mandarla en una vesícula a la membrana plasmática, ¿vale? Para que se sitúe en ella y forme parte de su estructura. También tenemos mitocondrias, función principal de este orgánulo, obtención de ATP mediante los procesos de respiración celular, degradación de moléculas. Luego tenemos a los lisosomas, que son también orgánulos que llevan a cabo procesos de digestión celular, ¿vale? Van a digerir todas esas sustancias o moléculas que entran en la célula por endocitosis, pero también pueden llevar a cabo degradación de componentes propios de la célula para, por ejemplo, renovarlos. En el caso de los peroxisomas, son orgánulos que llevan a cabo reacciones oxi, ¿vale? Tenemos ahí de reducción, oxidación. Y por último las vacuolas, que serían orgánulos de reserva o acumulación de desechos, sustancias nutritivas para la célula, etc. Y bueno, y luego aquí a ambos lados tenemos algún componente que es exclusivo de cada tipo de célula. Por ejemplo, los centriolos nos los vamos a encontrar exclusivamente en células animales, ¿vale? Importantísimo. Y los cloroplastos exclusivamente en células vegetales. Vale, si nos vamos a la célula procariota, los componentes que va a tener son todos no membranosos, ¿vale? No tenemos un citosol que esté compartimentalizado, ni tenemos orgánulos con su propia membrana diferenciados. Entonces, bueno, pues podríamos citar que tienen citosol, citoesqueleto, tienen ribosomas 70S y luego también, importante, que estas células es muy característico o suelen tener flagelos y fimbrias. Bueno, por último nos vamos a los procesos de división celular. En el caso de las células eucariotas pueden dividirse por mitosis, que sería un proceso de reproducción asexual, ¿vale? O por meiosis, que sería el proceso sexual. Esto depende del tipo de célula que sean. Dentro de que la célula sea eucariota, pues puede ser una célula no sexual o somática y entonces llevar a cabo reproducción asexual, o ser una célula sexual o germinal y poder llevar a cabo meiosis. Estas dos se van a diferenciar únicamente en cómo llevan a cabo la división de su citoplasma, ¿vale? En el proceso de citocinesis. En el caso de los animales va a ser por estrangulación. Se va a formar un anillo contráctil de actina y miosina que va estrangulando la célula por el centro hasta que lo separa en dos citoplasmas, ¿vale? O en dos células hijas. Mientras que en la célula vegetal lo que va a ocurrir es la separación del citoplasma por tabicación. Se va a formar un fragmoplasto, de su formación se encarga el aparato de Golgi, como hemos mencionado antes, ¿vale? Que va a ser un tabique
que separa los citoplasmas de dos células vegetales adyacentes. Y por último, en el caso de la procariota, aquí no tenemos ni mitosis ni meiosis, porque es una célula que no tiene núcleo. Estas células van a llevar a cabo una división asexual que se llama bipartición o fisión binaria. Bueno chicos, pues lo dejamos por aquí, repasar a tope esta parte para entender el resto de los bloques de la célula y nos vemos en el siguiente vídeo.